vamos a ver si podemos ver en estos 30 a 35 minutos. Vamos a exponer esta charla introductoria. Una charla introductoria para un curso básico que va a comenzar el próximo jueves 6 de marzo a la misma hora, 7 horas, hora de Colombia. El programa ya se lo vamos a indicar, siempre alcanza el tiempo para explicarlo. Bueno, esto vamos a recordar, a remember nuestra memoria de muchos de los conceptos, aclarar o definir los nuevos términos que se van a utilizar, ¿sí? Primero, ¿qué es la astrología? Bueno, hemos visto que es la ciencia que estudia la posición y el movimiento de los astros, pero aquí viene un tercer elemento que es la interpretación. La astrología es la ciencia que estudia la posición y el movimiento de los astros y su interpretación, o sea, el lenguaje astral. ¿Qué lo diferencia de la astronomía? Que es que la astronomía solamente estudia la posición y el movimiento de los astros y de otra serie de elementos propios de la astronomía, galaxias, constelaciones, eso lo hace la astronomía. La astrología simplemente se basa en la posición de los astros y su interpretación, por supuesto también de los signos. Ese es el famoso lenguaje astral. A partir de esa observación e interpretación podemos establecer relaciones entre lo que sucede en el cielo y lo que acontece en la vida cotidiana de los seres humanos. Ha sido discutida por muchos, negada por otros. Está considerada como una pseudociencia emparentada con la astronomía, cuando el hecho real es que la astronomía surgió de la astrología. Se la ha llamado la madre de todas las ciencias. Hoy sabemos que es una poderosa herramienta de autoconocimiento. Ojo, autoconocimiento, de autorrealización, para la autotrascendencia. Pues ayuda a la orientación personal, psicológica, las relaciones de pareja, culturales, los grupos afines, tareas, empresas, etcétera, etcétera. En fin, podemos decir que la astrología es la ciencia que estudia la influencia que ejercen los planetas y las estrellas. Con estrellas hablamos de signos y otros soles, sobre los hombres, ya sea sobre su destino, el carácter y salud, así como sobre los acontecimientos en el plano colectivo, ya sea en la política, en la economía, en las épocas de guerra y paz, el estado del tiempo, etcétera, etcétera. La astrología se divide en varias ramas, según para qué utilicemos la misma. Dichas ramas son: podemos hablar de una astrología geocéntrica, de una astrología heliocéntrica, de una astrología natal o genelíaca, que es la personal, también judiciaria, también le llaman, la horaria, la astrología eleccional, la astrología mundana o judicial o también mundial, la astrología médica, la astrología meteorológica, la astrología agrícola, la astrología lunar, la astrología solar, la astrología predictiva, la astrología natural, la astrología uraniana y últimamente la astrología topocéntrica. Pueden ver que hay una cantidad de ramas que a veces hacen difícil el estudio mismo de la astrología, la confunden, tanta diversidad y tantas escuelas, porque cada una tiene sus propias escuelas, ¿sí? Y en esa se ha posicionado en los últimos siglos la astrología, que ha surgido del oscurantismo, del Renacimiento, cuando fue excluida de las universidades y duró un buen rato en las ramas esotéricas.
propios de las sociedades secretas. Definiciones, algunas definiciones que deben tener en cuenta ustedes en esta iniciación a la astrología. La astrología geocéntrica. Cuando hablamos de astrología geocéntrica, es que está basada en el cálculo de las posiciones planetarias vistas desde la Tierra, es decir, utilizando la misma Tierra como el centro. Entonces la astrología es geocéntrica. Pero también hay una astrología heliocéntrica. Pero también la astrología, pero que son la base son las posiciones reales, es decir, tomadas con respecto al Sol, siendo este el centro del sistema, que es lo que hace la astronomía. Pero está surgiendo una escuela llamada astrología heliocéntrica, que no toma como centro la Tierra sino el Sol, que es lo que como hacen los astrónomos, para desvirtuar y generar toda una escuela que ya empieza a tener sus adherentes. Y ahí, como está sometida a la prueba de error y exactitud, está en esa etapa mostrando hechos y corroborando sucesos. Esta es la que vamos a dedicarnos en el curso básico, la astrología natal o genealíaca. Así se denomina. Genealíaca, indicando genes, genus, pueblo, gente. Es la que estudia la influencia de los astros sobre las personas. Se levanta el tema de una persona en el momento de su nacimiento. Por momento de nacimiento es la hora, el día, el mes, el año y el lugar natal. Y por él mismo, por ese tema, ya se puede estudiar su carácter, enfermedades, destino y otros muchos aspectos. Asimismo, a través de direcciones, tránsitos, se fija la fecha aproximada de los eventos. Es decir, esta astrología lo que hace es tomar una fotografía del cielo. Esa va a ser la impronta y sobre eso va a ser con técnicas especiales para hacer su interpretación y conocer toda la estructura caracterológica. Igualmente su parte médica y su parte determinista o destino. Pero ¿qué es una carta astral? Recuerde que esta astrología toma una impronta. Los programas software astrológicos hacen eso. Sacan la carta natal. Esa carta recibe muchos nombres. Se le llama carta astral, se le llama mapa astrológico, carta astral, o raíz, horóscopo. También se le llama cosmograma, etcétera. Todos remiten a lo mismo, porque es un gráfico en el que vemos una fotografía del cielo en el nacimiento, el momento del nacimiento de la persona, que es única. Cada persona nace y no se vuelve a repetir ningún nacimiento. Todos somos totalidades de totalidades, somos dentro de una holoarquía, y cada uno es un universo aparte y no se vuelve a repetir. Cada uno es único. Bueno, también se toma una circunstancia que debemos estudiar, pues sacamos una carta astral. Representa la posición de los planetas en la fecha, hora y lugar de nacimiento de una persona o algún elemento que deseamos analizar, ya que podemos realizar una carta astral de una persona. Puede ser una empresa, puede ser una sociedad, un negocio, un proyecto, etc. Se confecciona a partir de algoritmos de cálculos planetarios, para cual disponemos de programas informáticos, astrológicos, que realizan estas tareas astrales astronómicas. En el programa le decimos qué software manejamos, cuáles están disponibles. Hay algunos que pueden descargar, son gratuitos, otros hay que pagarlos. Se pueden calcular online. Le vamos a indicar algunas páginas que se pueden consultar, y allá dar los datos, y allá le sacan el esquema, le interpretan, algunos interpretan, etcétera. Le sacan el horóscopo, la carta natal o mapa astrológico, etcétera.
¿Cuáles son los elementos más importantes a estudiar en una carta astral? Todos los elementos que aparecen deben ser estudiados en profundidad. Todos son importantes si se estudia su posición en el cielo en el momento exacto del nacimiento. Por eso la hora y el lugar deben ser lo más exactos. Lo mismo el día, el año, el mes. Y nos dicen cómo piensa y siente acerca de las cosas, dónde radican sus talentos, qué cosas serían útiles aprender y qué cosas en la vida son más probables de hacerle feliz. Hoy en día se están haciendo mediciones, no solamente mediciones económicas, sino mediciones también para hacer feliz a una persona, a una sociedad, a una comunidad. Con la astrología también se aborda estos temas, ¿sí? Se pueden crear indicadores para mostrar el bienestar, la felicidad que pueda tener el país, las personas, etc. ¿Qué nos muestra una carta astral? Pues puede estudiar a una persona o una entidad, nos muestra sus energías, sus ritmos y las influencias que los planetas tienen en cada individuo en particular. Es una herramienta que permite conocer y saber quién es, descubrir potenciales, deficiencias y talentos, áreas positivas y negativas, dificultades y efectos, es decir, todo ese dualismo de la psicología, de las conductas, de las culturas, de las sociedades, de la ciencia. Todo esto lo puede proyectar a través de una carta astral que están ahí y es objeto de estudio. Sigamos con las otras astrologías. Ya sabemos que vamos a dedicarnos a la astrología genealíaca o natal, pero hay otras como la eleccional, ¿sí? Que es la aplicación de la astrología para la elección del mejor momento. Es decir, uno mira en el tiempo, los proyecta en el tiempo, en el futuro, y escoge las mejores fechas. Puede ser para mirar a realizar una empresa de cualquier tipo, ya sea económica, política, amorosa, relativa a algún viaje o algo personal, en que va a escoger el mejor momento, o va a prever los malos momentos para tener advertencias, peligros, o curiosidad sobre hechos, o arriesgarse a ciertas deportes, aventuras, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de actividad. Viene esta que fue la que vimos el año pasado, que fue la mundana o la astrología mundial o judicial, también se conoce, aunque el término judicial también se le aplica a la astrología natal, pero judicial de leyes muy propios del mundo, ¿sí? De estructuras mundiales, de caracterizaciones culturales, sociales del mundo, ¿sí? De este tipo. Bueno, es esta rama que se dedica a interpretar la influencia planetaria pues en un plano más colectivo. Puede ser el tema de un país, de una población, de un acontecimiento político, del comienzo del año astronómico y de otros muchos como terremotos, sismos, tsunamis, épocas de paz, de guerras, conflictos, etcétera, etcétera. Todo eso lo hace la astrología mundial. Y también se mira los países, su riqueza, sus pobrezas, porque los países a veces son tan pobres y no surgen, ¿sí? Cuando tuvieron su nacimiento, que estuvo mal. Se puede reconstruir un país volviéndolo digamos, a nacer mundialmente, como han pasado con países como Bután. Hay algunos países que han hecho eso, que están haciendo eso, ¿sí? Que lo hacen a través de las nuevas constituciones, como parte de una armisticio o un cese de conflictos, nacimientos de las regiones o países que hacen cambiar el destino del mismo. Viene la parte médica, que es muy propia de la astrología, es una de las ramas más fuertes que ha tenido, que se estudia la salud y la enfermedad del individuo con especial interés. Esta es una rama muy extensa, es una rama donde realmente los médicos de antes, los astrólogos eran médicos, y por excelencia se nos viene a la mente Paracelso.
que hizo una conjunción de ciencia con medicina, en donde él utilizó el término de que un médico, si no conoce la astrología, no debe ejercer la medicina. O en otras palabras, para ser buen médico tiene que estudiar y aplicar astrología a las conductas de las enfermedades del organismo. Viene la meteorológica, que era muy propios también de los antiguos astrólogos, y también es muy nueva, y pues lo que implica el manejo de estos tipos que tiene que ver con la aplicación de la ciencia astrológica al pronóstico del estado del tiempo, la parte climatológica, tantos que han hablado de eras de hielo, momentos de años climáticos, el deterioro que ha tenido la Tierra por sus conductas desastrosas de la ciencia empírica, del capitalismo salvaje que ha deteriorado el medio ambiente. Todo esto hace parte y que altera todos los climas. Esto hace parte de la astrología meteorológica, por supuesto. Vemos cómo en la astrología meteorológica, si no se tienen estas conductas, pueden dañar cosechas completamente, ¿sí? O territorios para los determinados emprendimientos. La agrícola. Estos eran los famosos almanaques como el Bristol, que lo conocemos en nuestro medio, que indica las posiciones de la luna para cultivos, ¿sí? No solamente cultivos de plantas, cuando deben abonar, cuando deben retirar los frutos, cuando deben sembrar, cuando deben cortar, cuando deben fumigar, cuando deben echarle nutrientes. Y no solamente esta astrología también era agropecuaria o el agro no solamente agrícola, sino que tocaba también animales, que es las conductas de los animales, la cría, la vacuna, la castración, el aparejamiento, descendencia, etcétera, etcétera. Esta astrología, que se llama astrología lunar, es muy propia de la India. Cuando hablan de la India, siempre uno asocia la astrología lunar. Hoy en día, cuando habla uno de astrología lunar en el medio occidental, ya no se habla de astrología lunar, sino de astrología dracónica. Pero ese es otro tema que lo abordaremos en alguna u otra oportunidad, cuando hablemos de los determinados horóscopos que hay, que son 4 hasta la fecha. Aquí la astrología lunar es la astrología hindú, que es más compleja, se tiene en cuenta el retorno de la luna, es muy cíclica, se divide en mansiones, 28, que son las mansiones o casas de la astrología. Hay una astrología uraniana que en los años 1930 se fueron creando ahí, como Alfred Witt, que fue uno de los grandes de la escuela astrológica de Hamburgo, que fue de la familia de Bertin, que sacó el término y también le llamó cosmobiología, pero se conoce en el mundo como la astrología uraniana. ¿Cuál es la diferencia con la astrología tradicional? En que utiliza ya los famosos puntos medios, los puntos cardinales, los anticios de algunos planetas anticios, o sea, utiliza un poco de la astrología medieval y crea una serie de planetas hipotéticos. Esta, que se llamamos astrología antropocéntrica, es la que más practico el suscrito y la que más enseño. Le hemos llamado astrología antropocéntrica porque está basada en técnicas predictivas de productos de la investigación y desarrollo, como son las direcciones primarias, pero lo más importante son el sistema de casas. El sistema de casa, que se llama sistema de casa topocéntrica. Recuerde que hay más de 50 sistemas de casas, muchas, algunos tan dispares, tan inciertos, tan imprecisos, y otros tan precisos como el topocéntrico, que tiene una realidad astronómica
y muy precisos cuando se conoce. Es un desarrollo muy de alta precisión. Fueron desarrollados en los años 60 por Wendell Pollock y Nestor Page. Y los sistemas los software ya tienen el sistema topocéntrico, más no todas las aplicaciones que tiene el topocentrismo. Con el término astrología predictiva ya es predecir, porque todas las anteriores han mostrado como un determinismo cósmico, o sea, unos sometimientos a leyes de tiempo y espacio, leyes físicas de tiempo y espacio. Pero hay momentos en que tiene que uno mirar y hacer predicciones por lo que se llama pronósticos, perspectivas o prospectivas. Es mirar el futuro o el presente, el futuro o el pasado, y entonces utiliza unas técnicas que se llaman predictivas y es un enfoque de una astrología como tal, ¿sí? Entonces está dedicada a la predicción de los eventos o venideros o bien eventos también del pasado o del presente. Bueno, esta es eso es ya, digamos, un curso, eso es ya una parte muy profesional, hacer este tipo de astrología. Con el término astrología solar, es un término que utilizan cuando se toma como la posición del Sol como una forma de hacer, cuando no se conoce, digamos, la hora de nacimiento. Entonces se toma el Sol como punto de referencia de primera casa o ascendente. Entonces o también se toma el medio cielo para lo que conocen este tipo de astrología. Bueno, lo que se llama astrología natural también es muy propio cuando no se tiene la hora de nacimiento. Se colocan simplemente los planetas en el lugar que nos indica las efemérides sin hacer ninguna corrección de ninguno de ellos. Y no se miran, ahí no hay casas, nada, ahí no se tienen nada en cuenta, solamente los signos y los aspectos que se forman de los planetas, los signos, los planetas y los aspectos. Veamos lo que se conoce como las distintas corrientes de la astrología. Ya entramos a especificar la misma. Entonces se habla en los tiempos modernos de una astrología humanista o de la personalidad. Emplea conceptos modernos, conceptos psicológicos, junto con elementos filosóficos de Oriente y Occidente. Bueno, esto está enfocado a la astrología natal o genealíaca, que es el curso básico, está enfocado en eso. Entonces, cuando hablamos de astrología humanista, es aquella que desarrolló en los años 30 Dan Rudyard, donde le llamó humanista, ya explorando elementos psicológicos, tanto de Oriente y Occidente, es a la carta natal. Viene propiamente una astrología psicológica, se debe a la obra de Carl Jung, sobre todo el inconsciente y todas las tipologías que tenga, la sombra, el desarrollo mismo de la psicología analítica. Entonces, aunque hace parte de la astrología humanista, se centra en la importancia de la astrología como instrumento de autoconocimiento. Muestra de qué manera funciona la psicología profunda. En la carta natal se nutre principalmente de la obra de Carl Jung. Muchos de los astrólogos se han formado mucho en esta astrología. Y muchos de los enfoques que hacen, lo hacen bajo este aspecto. Por ejemplo, es la corriente astrológica que ha tenido mayor crecimiento en los últimos años, a través de las obras de autores como Liz Green, Howard Sasporta, Bruno y Louis Huber, Steven Arroyo, etcétera, etcétera. Sobre todo Bruno y Louis Huber, que crearon una universidad pues muy dedicada a la psicología, crearon este emprendimiento de astrología profunda, psicoanalítica y con elementos básicos, y han creado sus escuelas
y los autores han continuado. Hay un liderazgo, por ahí allá en Argentina, en Chile, aquí creo que en Colombia, hay astrólogos que están enseñando ese tipo de astrología. La de Bruno y Louis Huber, que es la pareja, que son de ascendencia suizo-alemana. Hay un término que utilizará Adolfo Weiss, los que han leído el libro Astrología Racional, que fue considerada la Biblia de los astrólogos durante muchos tiempos, en la cual yo me considero que yo me formé mucho con la astrología racional y leí esa obra hasta la saciedad, porque no había otra obra más completa que esa, y lo decía todo. Básicamente es una astrología surgida del astrólogo Morin de Villafranche en el siglo V y VI. Morin hace todo un emprendimiento, hace toda una reestructuración. Siglo XVII, creo que no, está mal el siglo ahí. Hace todo un emprendimiento, hace toda una racionalización de la astrología. Es decir, ya crea un método, una metodología con unos elementos propios, unas leyes de determinaciones que él le llamará las leyes de las determinaciones celestes y terrestres, o la influencia celestial. Su máximo exponente es Adolfo Weiss en el libro Astrología Racional. Entonces se conoce como la astrología racional. Hay una astrología que se llama también la kármica, de la cual uno de los autores, pero muy desconocido, es Edgar Cayce, el famoso profeta durmiente, pero ha tenido otros, y que consiste en el estudio de las implicaciones kármicas en una carta natal, es decir, las implicaciones del karma actual o de vidas pasadas que trae actualmente y se manifiestan en una carta, y hace su análisis, se centra en algunos puntos: los nodos lunares, los planetas retrógrados, la casa 8 y la 12, y entre sus autores, además conocido fuera de Edgar Cayce, Martin Schulman, un alemán, creo que es de ascendencia alemana, que hace un estudio muy interesante. La verdad es que estoy investigando mucho sobre eso, no la conocía hasta ahora, estoy en eso, porque usted sabe que la astrología es de por vida, el estudio, y muchas ramas uno no las estudia sino en determinada fase de la vida de uno. La astrología esotérica es muy propia de mejor dicho, de Alex Bale, pero también de Alan Leo, de todo el movimiento teosófico que fue la Blavatsky, Elena Petrovna Blavatsky, que crearía la astrología, crearía el movimiento teosófico, y de ahí surgía, hay unos emprendimientos, unos conceptos, y sobre todo la rama de la astrología esotérica muy propia de los teósofos. Entre los exponentes modernos están Alan Leo, Rafael Saquiel, Charles Carter, Alferat argentino, Cefarial inglés, pero se documenta mucho. Alex Bailey crearía una astrología muy propia, muy solar, muy esotérica. Este enfoque tiene muchos elementos tanto de la astrosofía como la de la cábala, entre otras disciplinas. En su análisis de la carta natal considera determinados planetas como regentes esotéricos de los signos. La uraniana, que hemos visto, que es la escuela astrológica de Hamburgo, también conocida como la cosmobiología, pues se basa en los estudios de los puntos medios, los puntos cardinales, los planetas hipotéticos, entre otros factores. La heliocéntrica, como ya lo sabemos, pues es la interpretación en las posiciones dentro del sistema solar, tomando el Sol como centro, a contraposición de la astrología geocéntrica, que toma al observador terrestre como centro. Veamos que esta parte está cogiendo mucha fuerza, este tipo de astrología. Todavía está muy
está en la infancia. Recuerde, había un astrólogo del siglo XVI llamado Jerónimo Cardano, muy famoso por sus libros, por su matemática y por sus inventos e innovaciones. Quizás muchos conocen el famoso el cárdamo de un carro, que fue él fue el que lo descubrió, fue el inventor de eso. Pero además de inventores, eran grandes astrólogos. Cardano ya sabía en el siglo XVI que la astrología es una disciplina matemática, y no solamente matemática, sino hermenéutica. Esta cita lo saco de un libro que se llama Astrología, una historia de los inicios hasta nuestros días, de un alemán llamado Koku von Stuckrad. Un libro muy interesante, muy extenso, que hace una génesis de la astrología. Y me llamó la atención esta parte, que no es pura matemática, sino hermenéutica, o sea, habla de una interpretación. Se me viene a la mente, los que han leído a Ken Wilber, el famoso libro Los Tres Ojos del Conocimiento, que hablaba San Buenaventura, uno de esos sabios de la Iglesia Católica, que decía que el ser humano tiene, o el ser viviente tiene tres ojos: un ojo del espíritu, un ojo sensorial, un ojo físico, un ojo de la mente y un ojo del espíritu. Cada uno de estos ojos han creado todo bagaje cultural, científico, etc. El ojo físico es el ojo de la ciencia, las ciencias empíricas, las ciencias sensoriales. Todo el mundo de la ciencia es bajo el ojo físico, pero el ojo de la mente es un ojo creado bajo nuevos elementos, como la hermenéutica, que es el arte de crear, la lingüística, la cultura, toda la parte cultural, la parte psicológica, es decir, la mente crea ideas, conceptos, símbolos, sensaciones, percepciones, y todo eso tiene una interpretación. Hay una hermenéutica en ello. O sea que podemos ver la astrología con el ojo de la mente y ver. Recuerde que la astrología son puros símbolos. Luego ahí lo que hacemos es interpretar los símbolos. Es una hermenéutica. Pero también va a haber tenemos que mirar con el tiempo con el ojo del espíritu, que es un ojo de la intuición, que todavía las tienen las ciencias contemplativas y meditativas. Y allá la astrología también tiene que llegar. Pero no nos adelantemos, hablemos de astrologías contemporáneas, los tiempos modernos. Entonces podemos hablar de la próxima astrología, como la astrología transpersonal, o una astrología integral que contemple todo, que vaya más allá del ojo de la mente, del ojo de la carne o el ojo físico, que llegue a ver con el ojo del espíritu. Sería interesante tener esa astrología, verlo desde ese punto de vista. Y sería una astrología muy omninivel, muy omnicuadrante, omnitipo, omninivel, omnitipo, omnilínea. Bueno, la otra presentación que tengo es dedicada y le paso a Lucero, porque no nos alcanza el tiempo, a esta que le he llamado la división de la astrología. Unos pequeños conceptos claros que los voy trasladando en el tiempo. Todo sobre la astrología. La astrología se divide, podemos dividimos en tres. La astrología ya escrita, ya hay textos, ya hay autores, hay toda una biblioteca, hay una hermenéutica, ya hay intérpretes, etcétera, etcétera. Podemos decirle que y hay ya toda una serie de técnicas predictivas, técnicas de calcular, de interpretar, de pronosticar, de predecir un mapa natal, cualquiera que sea
la condición, puede ser una persona, un evento, etcétera, etcétera. Ya la podemos dividir en tres, que es la estructura que estoy haciendo, que es la helenística, la medieval y la astrología contemporánea. Podemos hablar de esas tres, por supuesto, ¿sí? Hagamos lo importante que hay que tener en cuenta eso, que ustedes cuando hablan, hay muchos autores, no, yo estudio yo practico y hago pronóstico o interpreto de la astrología helenística. No, yo utilizo la medieval, que son la de los árabes, la helenística es griega y egipcia. La medieval es más de árabes y judíos y todo el bagaje de los siglos, desde el siglo XII en adelante hasta el siglo XIX, finales de XIX y comienzos del XX. La contemporánea viene hasta la fecha. Por eso se habla, en la astrología se habla de dos zodiacos, de un zodiaco tropical y un zodiaco sideral. Pero sorpréndase porque en la astrología moderna también se va a hablar de dos zodiacos más, un zodiaco dracónico y un zodiaco de casas iguales. Podemos llamar también de signos iguales, pero sobre todo lo tienen como de casas, por ser el elemento más físico. Entonces, y cada uno tiene su interpretación y sus hechos y realizaciones. Y también tienen sus adherentes, sus escuelas, que tienen sus fieles seguidores. Sigamos un poquito con la astrología tradicional. Con más, ya en el siglo, en la medieval ya empezaban a hablarse de que hablaban que habrán una jerarquía de temas adecuados para ser juzgados o interpretados, ¿sí? Entonces, todo comenzaba prácticamente los astrólogos que tenían que hacer una formación en todas estas áreas. Se supone que el Estado, cuando hablaban de estados y grandes naciones, los astrólogos eran los asesores de los potentados, de los reyes, de los príncipes, de los hombres industriales, de los ricos, de los millonarios, pero también de los guerreros, de los soldados, todos estos que implicaban y que manejaban y que eran dueños o regentes de estados y grandes naciones. Entonces hacían interpretaciones de ese tipo de astrología y eran muy selectos, muy escogidos y tenían que ser muy precisos, so pena del ostracismo, cuando no el exilio. Y en civilizaciones como la China, si usted fallaba en un pronóstico, le volaban la cabeza. Hoy en día hoy en día se cometen tantos errores que al otro día se olvidan, ¿sí? Venían también, estudiaban lo que eran las dinastías y las familias, hacían por dinastías recuerde cómo la historia de la humanidad se ha manifestado en países, entre continentes, y han sido las castas que han formado sus propias dinastías. También reyes y potentados utilizaban este tipo de astrología, pero también empezaron a hacerse para actividades individuales. Y esto fue muy reciente, solamente en la astrología media empezó ya a popularizarse. Eso el hacer el esquema no era privilegio solamente de los grandes, de los potentados, de los príncipes, de los reyes, ¿sí? El astrólogo no se rebajaba a hacer esquemas a cualquiera, a cualquier chichipatoso, no, ni a cualquier persona corriente, nada de eso. Trabajar era por lo alto. Empezó a degradarse y empezó a hablarse de elecciones, ya empezaron a hacer pronósticos para mirar sucesos futuros, o qué había pasado qué estaba pasando en el presente, o qué había pasado en tiempos atrás. Entonces hacían un tipo de astrología electiva, pero se degradó tanto que empezaron las cuestiones horarias, como el tarot, ¿sí? Las cuestiones horarias, la astrología horaria pasa en que usted hace una pregunta y usted tiene una respuesta, pero ante esa pregunta usted levantaba un esquema,
un mapa natal. Entonces, si a uno le preguntaba, voy a viajar, me voy a casar, ¿cuándo puedo vender esto? ¿Cuándo puedo hacer esto? Lo otro. Entonces hacía una astrología horaria y sacaba el esquema, depende de la consulta y depende también del consultante, de lo que quería, y había una respuesta. Pero esta ya era muy, ya en el siglo XVI, William Lilly, aunque la conocían los antiguos, pero no la tenían tan popularizada. Hoy en día es muy popular, ¿sí? Es más, compite con las cartas. A veces se confunde, no sé si está haciendo una astrología horaria o una astrología cartomántica. Las técnicas, de todas maneras, que se conocen en la astrología medieval, pues es las que han pasado con el tiempo y han el término es han sobrevivido con el tiempo, sobrevivido, sí, que es la astrología horaria, la lesional, la astrología natal, la mundana, la astrometeorología, la astrología hortícola, la médica, y una que llama la sinastría, que recientemente ha cogido fuerzas de los años 60, con Donald Davidson, que sacó el libro de sinastría, donde empezó a hablar de que las parejas pues tenían su propio esquema, unían las dos parejas y creaban un esquema de sinástrico, o hacían analogía entre las fortalezas y debilidades planetarias. Claro que Carl Gustav Jung fue muy adicto a este tipo de astrología, de la cual él hizo investigaciones de por qué las familias, por qué se casaban, qué los unía a un matrimonio, y entre eso analizó los dos arquetipos del Sol y la Luna. Sigamos con nuestra astrología de los tiempos modernos. En los tiempos modernos, voy a tomar de referencia el 2005, han cambiado, porque he basado en esta fecha a partir del 2005. Se han producido un resurgimiento de la astrología, y tal como predijo Carl Jung, ha vuelto a llamar a la puerta de la academia, a tocar a la puerta, porque le cerraron la puerta. En el edicto Colbert, en 1600, edicto Colbert fue un ministro, como fue Richelieu, como fue Mazarino, ministro de entonces rey de Francia, no me acuerdo cuál rey, de los últimos, y le cerró la puerta a la astrología, diciéndole que no, esto ya no se enseña acá y no se vuelve a enseñar, queda totalmente prohibido. Entonces crearon los mecanismos de represión para que no volviera a estudiarse, pero ya vuelve a tocar las puertas. ¿Por qué? Veamos a qué. Varios países, incluidos Inglaterra, Francia, Rusia, Alemania y los Estados Unidos, la astrología se ha vuelto a enseñar en las universidades por primera vez desde el Renacimiento. Hágame el favor. ¿Cuáles son esas universidades? En Inglaterra se dictan cursos, estamos hablando del 2005, sobre el tema en el Brasenose College en Oxford, en el Bath University College, en la Universidad de Southampton y en la Universidad de Kent, en la Universidad de Cardiff en Gales. Allá se están dando cursos de astrología. En Francia, en la biblioteca astrológica hay cursos, se programan cursos para el público. En España, en la Universidad de Zaragoza, se está enseñando astrología y hay programas. En Turquía, en la Universidad de Dogo, en la Universidad Hindú de Benares, en el norte de la India, se enseña astrología. En el Kepler College, en los Estados Unidos, entre otros establecimientos de enseñanza superior. Bueno, el Kepler College cerró, ya no se estudia, pero se conoce, ellos continuaron con su programa informático Kepler College, que es muy completo y tiene su biblioteca muy bien, sus diccionarios y sus aplicaciones. Hay un Kepler, hay la versión 4, ya hay una versión 7, creo que hay una versión 8.
del programa Kepler de astrología informática. Pero han comenzado también a aparecer publicaciones académicas como la Culture and Cosmos inglesa, una publicación sobre la historia de la astrología y la astronomía cultural. En el Dublin Astrologer de la revista Centro Astrológico de Dublín en Irlanda, y Apollon, una revista dedicada a la astrología psicológica, tanto en el prestigioso Instituto de Wadsworth en Londres, ha creado recientemente una beca. Mire, verá que el Instituto de Wadsworth ha creado una beca recientemente para la investigación astrológica denominada Sofía, se llama así la beca. Durante los últimos 30 años, poco más o menos, dice Bobby, se me fue la palabra, el autor, bueno, dice que poco más o menos las encuestas han mostrado en Estados Unidos que el 30 y 40% de los norteamericanos, aproximadamente 100 millones de personas, recuerde que Estados Unidos tiene como casi llega creo que a los 300, lo supera, 100 millones de personas creen en la astrología y piensan que sus vidas están regidas por las estrellas. Alrededor de 10 millones de individuos en Estados Unidos han recurrido a un astrólogo para que le confeccione su horóscopo, su mapa natal, su cosmograma, su carta astral, etc. En tanto que la mayoría, sean un universo de 300 habitantes en Estados Unidos, parece conocer su propio signo. ¿Y quién no lo sabe hoy en día? ¿Tú de qué signo eres? Casi todos responden de acuerdo a lo que conocen por lo menos de qué signo es la persona. O sea, la posición del sol, que se ubicó el día, el mes de esa persona. Las columnas astrológicas aparecen en casi todos los periódicos de la nación, de cada país, en cientos de revistas y en numerosos sitios de internet. Yahoo, por ejemplo, lista miles de esos sitios, y Amazon.com ofrece un número todavía mayor de libros sobre el tema. No solamente Amazon. Estas páginas web que yo mismo las consulté, como esto se los voy a mandar a sus correos, perdón, lo voy a dejar en el WhatsApp, perdón, en nuestro sitio de Mundial Cosmos, sitio de WhatsApp, les voy a dejar esta dirección. Las páginas web para el cálculo de una interpretación de una carta natal. No hay necesidad de tener el software, que simplemente estar en estos sitios, les da el nombre completo, apellido, el día, el mes, el año, el lugar, si sabe la hora, si no aproximada, o si no sabe la hora, pues dice no sé la hora, y el lugar, y él mismo le calcula, y algunos los interpretan, muchos de esos sitios. Otros le dicen que si quieren más, pues tiene que pagar, ¿sí? Si quieren conocer más sobre esa interpretación de la carta natal. Pero mira la cantidad de sitios, y eso es incalculable. Aquí hay 2, 4, 6, hay más aquí, 6, 7, 8, 9, 10 sitios. Todos los llevan a páginas que han creado en la red, en la web, y ahí pueden sacar sus esquemas. Ya es tan fácil, esto se ha popularizado, se ha masificado, se ha democratizado, y ya está al alcance de cualquier persona, cualquiera que sea el nivel. No se necesitan ahora ya altos estudios, ni el linaje, ni dinastía, ni la impronta para ser un astrólogo, no, cualquiera. Ya el impulso colectivo hacia estos temas cada día coge más fuerza. Recuerde que Plutón entró en Acuario, hacía 248 años no entraba en Acuario, y cuando entra revoluciona todo.
Acuario es digamos, el ambiente para el estudio de la astrología. Y Plutón indica las transformaciones y los grandes cambios. Luego va a haber unos grandes cambios en torno a ello. Las grandes librerías dedican hoy una sesión a este campo del saber. Usted pregunta dónde están los libros de astrología y le van allá a su stand donde están los libros. Según la estimación, hay alrededor de 15.000 astrólogos de tiempo completo y 225.000 de tiempo parcial en los Estados Unidos. Así pues, no cabe duda de que el tema sigue ejerciendo una poderosa atracción sobre la mente humana. ¿Cuántos astrólogos hay en el mundo de tiempo completo? Esa es la pregunta que debemos hacer. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? 8:11. Voy a pasar a hacer la presentación de Fernando. Bueno, pero déjeme terminar acá con esto. Primero, si vamos a hacer un curso básico, estos serían nuestros objetivos. Un momentico, voy a ponerle la lupa y ya le dejo la palabra que exponga Lucero. Si vamos a hacer un curso básico de astrología natal, recuerden, la genialiaca, tenemos que fijar un objetivo. Estos objetivos los he tenido hace rato con el tiempo, que deben cumplirse, ¿sí? Como difundir y aprender los aspectos básicos, los teóricos prácticos de la astrología, porque es muy práctica, es una astrología muy experiencial, usa mucho el ojo de la mente, el ojo del físico, el ojo de la sensibilidad de la ciencia. Aprender las técnicas básicas y tradicionales de la interpretación de un mapa natal, o por lo menos el inicio de eso, los conceptos principales, y entregar una útil herramienta, un software astrológico de autoconocimiento, o por lo menos indicarle en dónde, en qué página de internet encuentra, o bien suministrarle un software para lo mismo. Y sobre todo, mirar que la carta natal que reconstruya es una autoconfección, hace parte del autoconocimiento a través de la autoconfesión, autorrealización para la trascendencia. Y crear ir desarrollando todo un campo metodológico de temas y cronogramas. Eso sería lo fundamental, ¿sí? Ya lo demás es lo que hemos visto, como la definición, etcétera, el programa en sí. Bueno, Lucero, sí, lo voy a mostrar prácticamente. Entonces, espera un momentico, dejo de compartir. Ya, ahora sí puede entrar. Espera un momentito. Puede compartir usted. Ya voy. Y dejamos al final para preguntas o inquietudes. ¿Están viendo mi monitor? Sí, perfecto, se está viendo. Sí, se está viendo. Sí, se está viendo. Póngale ahí abajo, dice ocultar, en la parte de abajo, ocultar la presentación. Ahí. No. Ahí, abajo en el negrillo dice ocultar. Ahí en donde está el símbolo dice. ¿Ya? Quítele ocultar. Sí, se ve bien, pero quítele donde dice ocultar. Presione ahí y se le. Dice ocultar. No puedo hacer nada desde acá ya. Bueno, pues. ¿No se ve completamente la pantalla? Sí, se ve. Bueno, hágale, así. Voy a hacer un pequeño esbozo de cómo es la interpretación de una carta natal, en la forma más sencilla, con el ánimo de entusiasmar a los principiantes y mostrar que no es difícil, hay que trabajar, hay que conocer un alfabeto astrológico, pero es posible interpretar primero la carta natal de uno y después muchas más cartas, porque usted empieza a tener lo que
lo que Fernando decía, la hermenéutica de la interpretación de estos símbolos, que son puros símbolos. Entonces, aquí tenemos una carta natal de cualquiera de nuestros archivos. Este se llama un radix natal, un horóscopo natal. Esa es la forma que sale generalmente en cualquiera de los software astrológicos. Ustedes ven aquí en el centro un poco de rayas, que son conexiones entre estos símbolos que están en las primeras casitas, que se llaman los planetas. Las casas son numeradas de aquí desde el momento del nacimiento, de la casa 1, 2, 3, en contrario a las manecillas de reloj, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 12 casas, ahora lo vamos a ver más claramente. En el otro círculo están los signos zodiacales y los grados en que cada uno de estas llamadas cúspides de cada una de las casas, o sea, donde empiezan cada una de las casas, que van también en sentido antihorario en las cúspides, a cuántos grados está y en qué signo se encuentra. Aquí arriba se encuentran lo que se llaman los nodos y los elementos constituyentes de la carta, que ahora lo vamos a ver, y aquí en este lado izquierdo se encuentra esto que hace una relación entre signos. ¿Qué relación tiene el Sol con la Luna? ¿Cómo está relacionado en este triangulito que se llama un trígono? Vamos a ir mirando cada uno de estas partes que se llaman los conceptos y definiciones claves. Para una interpretación de una carta necesitamos conocer esto: los elementos, que son la sustancia energética de la experiencia. Los elementos que vimos ahí en la anterior carta: aire, fuego, tierra, aire y agua. Estos elementos fueron inicialmente los griegos, los presentaron, pero más adelante la ciencia ha mostrado que toda materia está formada de estos elementos, que es fuego, tierra, aire y agua. Los signos son las pautas de la energía primaria y indican cualidades de la experiencia, o sea, los signos son los que modifican a los planetas, que son los que regulan el flujo de la energía y representan las dimensiones de la experiencia. O sea, los planetas son la energía, los signos regulan esa energía de esos planetas. Las casas representan los campos de la experiencia, donde la energía se concretan y expresan más fácilmente, donde el individuo se enfrenta a ellas de la manera más directa. O sea, son actividades de la vida cotidiana de cada ser humano, las casas. Y los aspectos son la interacción, cómo interactúan las energías dentro del individuo, porque realmente los planetas también se consideran energía, pero son aspectos psíquicos, funciones psíquicas de, como estamos hablando de las personas, de los seres humanos, diferentes funciones psíquicas, y vamos a ir viéndolos. Entonces aquí tendríamos aquí empezando de la tierra hacia el cielo, tenemos las casas, que son el entorno donde nos movemos. Aquí están las casas, miren ustedes los colores que están, hay unas casas rojas que son de fuego, unas verdes que son de tierra, unas amarillas que son de aire, vuelve una azul que son de agua. Entonces fuego, tierra, aire, agua, y se repite: fuego, tierra, aire y agua, fuego, tierra, aire, agua. Estas 12 casitas representan diferentes aspectos de la vida cotidiana de un ser humano. Más arribita están los signos, que son la disposición hereditaria y las cualidades genéticas que traemos. Si usted mira y se ve su carta natal y también la compara con las de sus progenitores o las de su familia, va a ver que se repiten signos zodiacales en esas cartas. Aquí están los planetas que corresponden a capacidades, a herramientas o a órganos de función o energías psíquicas que están
están modificadas por los signos y a su vez tienen un lugar donde se desarrollan, que es en estas casas, donde tienen más influencia, donde trabajan más, donde tienen más actividad. Más arribita tenemos las figuras de aspectos, que son cómo se relacionan todos estos planetas entre sí, qué comunicación tienen. Esto es como un cable telefónico de los que ya no existen ahora, pero como un cable telefónico, cómo se relaciona y cómo se llaman unos entre otros, y si se llaman o no unos con otros. Hay algunos que tienen más forma y se comunican más. Y se considera que aquí arriba en el círculo central, en la psicología astrológica de Uber sobre todo, que este es en el centro del horóscopo, se encuentra el alma que evoluciona a partir de todas estas interacciones. Aquí está al lado derecho un radix natal muy coloreado para ver cada uno de los elementos: fuego, tierra, aire y agua, que se repiten, fuego, tierra, aire y agua, que se repiten, y unas modalidades con que funcionan esos elementos. Entonces el alfabeto astrológico es básicamente el siguiente. En la letra 1, que corresponde a la casa primera, que vimos que era roja, está Aries, que está regido con el planeta Marte, su regente principal, el planeta Marte. La letra 2 con Tauro y con el planeta Venus, y en la casa 2. La letra 3 está Géminis, Mercurio y la casa 3. La 4, Cáncer, la luna y la casa 4. En la letra 5 está Leo, el sol y la casa 5. En la letra 6 está Virgo, Mercurio y la casa 6. En la 7 está Libra, vuelve a estar Venus en Libra también y la casa 7. En la letra 8 está Escorpio, el signo Escorpio, que lo rige el planeta Plutón, y está la casa 8. En la letra 9 está Sagitario, que está regido por el planeta principalmente Júpiter y corresponde a la casa 9. Y en la letra 10 está Capricornio, que está regido principalmente por Saturno y la casa 10. En la letra 11 está Acuario, que está regido por Urano y la casa 11. Y por último Piscis, regido por Neptuno principalmente y la casa 12. Aquí está. Esta es una muestra de la casa 1. Para todo el mundo, tal vez están preguntando, para todo el mundo no nace con la casa 1 siendo regida por Aries ni con el planeta Marte, sino que este es lo que se llama el horóscopo en reposo, que la casa 1 corresponde a Marte, corresponde a Aries, la casa 2 corresponde a Tauro y con planeta Venus, la casa 3 a Géminis, la casa 4 a Cáncer, la casa 5 corresponde al Sol, la casa 6 a Virgo, la casa 7 a Libra, la casa 8 Escorpio, la casa 9 es con Sagitario, la 10 con Capricornio, la 11 con Urano y la 12 con Piscis. Esto es un horóscopo en reposo, pero para cada una de las personas, depende de la hora que nazca, primera línea, que se llamará el ascendente, esto cambia según la hora que nace, porque aquí en este punto que estoy mostrando con este planeta que se llama Marte, aquí en este punto sería el ascendente, la casa 1, cuando alguien nace, y corresponde al arquetipo de la iniciación, cómo esa persona fue influenciada por estos planetas y estos signos en el momento del nacimiento, y así la persona generalmente inicia todas sus actividades con esta energía de este planeta. Aquí serían las 6 de la mañana, porque aquí arriba ya son las 12, aquí arriba ya empieza la parte de la tarde, y aquí arriba a las 6 de la tarde, aquí mediodía, aquí las 6 de la tarde, y aquí vuelve a ser las 6 de la mañana, mediodía, tarde, mediodía, 3 de la tarde, ¿no? 3, 6 y, ¿cuánto sería? 6, 12, 6, 12, 3, las 6 de la tarde y las 12 de la noche y las 6 de la mañana.
La carta hay que mirarla como un todo. Entonces hay que mirar los elementos que vimos, si son signos de fuego, de tierra, de aire y de agua, ¿sí? ¿Qué modalidad, con qué modalidad funcionan esos signos? Que quiere decir si son iniciadores, si son signos cardinales son iniciadores, si son signos fijos que son más fijos en sus movimientos y signos mutables que tienen más adaptabilidad. O por situación en las casas, si son esas mismas casas son de fuego, de tierra o de aire, o son clasificadas en angulares, sucedentes o cadentes. Todo eso hay que mirarlo en una carta. Aquí está. Entonces, imaginemos que aquí en este centro, aquí está una persona. Esta es una persona que está parada aquí en el centro, porque veíamos que en la astrología geocéntrica se mira desde el centro de la Tierra, desde el centro donde está la persona, donde nació la persona. Entonces aquí está mirando hacia el sur, hacia el lado derecho, está todo lo correspondiente al yo, hacia el lado izquierdo lo correspondiente al tú, hacia el lado abajo todo lo correspondiente al colectivo, hacia el lado de arriba al individuo que se tiene que mostrarse al mundo. La parte de abajo es la parte inconsciente, los primeros años de la vida, la parte de arriba ya es la parte consciente. En medio de todo esto están los signos, el signo de Aries vuelve otra vez, fuego, tierra, aire y agua, fuego, tierra, aire y agua, se repite fuego, tierra, aire y agua, corresponde el primer cuadrante. Si lo ponemos, le hacemos una mirada temporal a los primeros 6 años de vida en la primera casa, después a los 12 años hasta aquí, a los 18 y seguimos subiendo hasta los 36, seguimos subiendo hasta los 54, en una mirada temporal que puede ser la mirada de los 72 años, pero también hay otros que lo miran con la mirada del planeta Urano, de la vuelta de Urano, que son 84 años, o sea, 7 en esta mirada de aquí es temporal y son 6 años por casa que se va moviendo energías en cada una de esas casas. Tenga en cuenta el diseño completo de la carta, utilice la intuición para ver la carta como un diagrama de pautas de energía. Vea si existe alguna agrupación de planetas que acentuará con mucha fuerza unos signos y casas concretas. Entonces hay que miremos aquí, por ejemplo, esta casa, carta de archivo que tenemos, y fíjense ustedes, esta agrupación de planetas que tiene esta persona, aquí, entonces eso es un dato muy importante al mirar una carta. Esto se llama un stellium de planetas. Miren ustedes la línea anaranjada, cuántos planetas alcanza a abarcar en una conjunción. Ahí hay un trabajo muy importante para la persona de reconocimiento de estos planetas. Hay alguno que es el mayor regente de esta casa, el que más tenga analogía y similitud con esta casa. Y este es una cosa importante en esta carta, mirar que todos están agrupados hacia la casa 11. Ven ustedes aquí el número 11, que están agrupados en Sagitario, ya tiene también una connotación, pero esta casa básicamente es uraniana, de Urano, en un horóscopo de reposo. Entonces todas esas cosas cuentan al hacer un análisis de una carta natal. Esta persona a la hora de nacer, nació aquí con este ascendente en Capricornio, que ya le da unas características a ella en su personalidad y en su forma de empezar, de iniciar las cosas, y su cuerpo está muy, muy influenciado por esta primera casa. Todas estas líneas de comunicación son líneas que hay entre uno u otro planeta, o sea, cómo estos planetas se llaman y se comunican entre ellos, qué relación tienen. Este otro planeta está muy solo aquí, también esto tiene un análisis de esto. Fíjense que la parte de abajo tiene menos confluencia de planetas, la parte de abajo, y la parte de arriba tiene más. Entonces eso ya tiene también una explicación, porque la parte de abajo es lo más inconsciente, la parte de arriba es lo más consciente. La parte de arriba también se considera que la persona es más extrovertida, se está mostrando al mundo, y la parte de abajo
es más introvertida, es más reservada. Entonces, los principales componentes de una estructura de la carta, vimos el alfabeto astrológico, o sea que cada una de esas casas corresponde a un signo, corresponde a un planeta regente. Observar eso, utilice el alfabeto astrológico y observe todos los temas mayores que surjan. Estudie cualquier matiz o factor que parezca particularmente dominante, como vimos en ese stellium. También las figuras que se forman figuras. Vamos a mirar T cuadradas, trígonos, el stellium que vimos, aspectos múltiples entre planetas situados en dos signos diferentes. Entonces aquí este stellium, cómo se forma, las relaciones, esta relación entre roja, las líneas rojas son líneas de mayor energía. Estos planetas se le manda mucha energía a estos planetas. Estos celestes son más de armonía y estos verdes son más de toma de conciencia y de información. Esta es una mirada por encima de una carta natal. Hay que mirar las luminarias, que son el Sol y la Luna, que son los mayores componentes de una personalidad. El Sol, la Luna y el ascendente. Y en otras psicologías como la astrológica se utiliza también el Saturno. Entonces el Sol a qué corresponde, a qué signo, en qué casa, qué aspectos cercanos tiene. El Sol es la autoconciencia y también el cuerpo mental, y la Luna es el cuerpo emocional. Es el cuerpo emocional y también todo lo que tiene que ver con sentimientos y con emociones. También consideran que el Sol es el padre y la Luna es la madre en algunas interpretaciones. ¿A qué corresponde la Luna? Vamos a ver aquí aquí la Luna, por ejemplo, mire usted, está en este signo, que es un signo de Virgo. La Luna tiene su posición más favorable cuando está en Cáncer, que es un signo de sensibilidad. Aquí está en un signo de tierra, este signo Cáncer es signo de agua. Entonces ahí ya puede uno empezar a interpretar, esta persona tiene una Luna en Virgo. Esa Luna en Virgo tal vez la hace un poco perfeccionista, exigente, porque está en Virgo, que es muy trabajadora, muy relacionada con lo del trabajo y con la gente que trabajan. El Sol, en cambio, que es está en Sagitario. Entonces ya Sagitario es un signo de fuego también, pero en la posición del Sol es en el signo de Leo. Eso tiene una interpretación ahí especial para ese signo de ella, que la hace más relacionista, y realmente ella es muy relacionista con gente del extranjero, con gente diferente que llega a su sitio de trabajo. Los ángulos, entonces, la hora de nacimiento, como les dije, nos corresponde con el ascendente. Ahí está el ascendente cuando uno nace. Es importante también la parte de arriba, que es el medio cielo, que es donde uno se va a mostrar más al mundo. Aquí arriba es el medio cielo, MC, miren ustedes, este es el ascendente, arriba es el descendente, al lado es el descendente, y arriba el ICE es el fondo del cielo o cenit. Estos son los planos en que se analiza una carta natal. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco, el medio cielo, el ascendente. También se analizan los planetas. Los planetas, si son fuertes o débiles según su posición en los signos, porque como vimos, cada uno de esos signos tiene un planeta domiciliante o regente, se llama también. También si el planeta está en el signo no opuesto, está en caída. Hay unos que han denominado que están en exaltación, o sea que se sienten muy bien, aunque no son los regentes, se llaman en exaltación, y su opuesto se llama en exilio. Todo esto le da cierto valor al planeta
para la interpretación o fuerte o débil. En su posición por casas, cómo se encuentran en cada una de las casas. Entonces aquí está esto que se llaman las exaltaciones y los domicilios. Esto es un aporte muy antiguo, creo que es desde Ptolomeo que lo hizo, que el sol se encuentra aquí siempre y brilla en el signo de Leo, que la luna en el signo de Cáncer, que Virgo, miren ustedes cómo se va mostrando que Virgo y Géminis tienen el mismo regente, pero Virgo y Géminis tienen diferencias de función, que Tauro y Libra tienen también el mismo regente principal, que Aries tiene a Marte y también Escorpio. Antiguamente el regente de Escorpio también era Marte, pero hoy en día y con los avances y el descubrimiento de Plutón, también es Plutón el regente. Se tienen en cuenta juntos. Que Piscis y Sagitario tienen de regente a Júpiter. Antiguamente también se tiene en cuenta, pero que hoy en día, con el descubrimiento de Neptuno, o en el siglo no hoy en día, sino en el siglo pasado, entonces Neptuno, Acuario, que tiene de regente antiguo a Júpiter, a Saturno, y actualmente a Urano, y Capricornio, cuyo regente es Saturno. Esto es importante al interpretar si están en su domicilio, si no están. Entonces, ¿cómo funcionan? Porque funcionan más fuerte o más débil los planetas. Observar las cuadraturas y las oposiciones, o sea, las relaciones que hay entre los planetas, que se llama cuadraturas de 90 grados y oposición de 180 grados. Las conjunciones, que son lo que vimos, las cercanías entre los planetas. Hay que mirar que cualquier planeta emplazado en la casa 1 es muy poderoso. Cuanto más cerca esté el ascendente, más grande será su poder. La posición que ocupa Saturno por cada casa es siempre también importante. Esto es a grandes rasgos una mirada de una carta natal. Mírenla ustedes de nuevo. Estos rojos, tal vez no había hecho énfasis en que esta es una cuadratura, un ángulo de 90 grados, que indica que hay mucha tensión, mucha energía entre estos dos planetas, o entre el Sol, tal vez más cercano, el Sol y el planeta Júpiter. También aquí este otro rojo está entre Mercurio y la Luna. Miren ustedes, hay mucha energía. Este es una oposición que tiene unos 180 grados de longitud, 180 grados de ángulo. Bueno, Richard Idemont, que es uno de los astrólogos importantes, de los aportes más importantes humanísticos, dice que los dioses no nos han concedido el don de la astrología para encadenarnos y llenarnos de miedo, sino para liberarnos. Hay que abandonar la idea de que en una carta natal hay factores buenos y malos. Todo tiene una razón de ser y un papel en la evolución como seres humanos. La construcción de una carta es una ciencia, sí, porque utilizamos la astronomía, pero como decía Fernando, su interpretación es un arte, o sea, la hermenéutica, la interpretación es un arte. Por eso la astrología es una ciencia y un arte. Y un arte no se puede enseñar, solo se puede invocar. Dibujar un boceto de artista de la carta natal con la mirada de los puntos destacados. Seguir el hilo mágico que nos llevará al laberinto de la carta natal. Hay que descubrir lo que se destaca, lo que es diferente o excepcional, de modo que se trata de buscar anormalidades. Bueno, dejo hasta ahí porque ya empieza como más detallado. Quería hacer solo un barridito sencillo.
Perfecto. Si quieres hacer pregunta. Esto es lo que vamos a ir viendo poco a poco, Sí. para lograr interpretar. ¿Cómo salgo de aquí? Ahí está saliendo ya. ¿Ya? Dejas de compartir. Y ahora sí, ya salió. Entonces, Bueno, mira, estamos a ver, hagamos un repaso de quiénes estamos. queremos escucharlas, escucharlos. Tenemos gente, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 personas que están en este momento conectados en nuestra plataforma de Jitsi. Javier Esparza, Javier Cárdenas, Karina, está Hernando, está Clarita, ¿sí? El color del Jax, creo que es Ludi, ¿sí? Fanny, ¿cómo está? Fanny. Un placer, Luz Marlene, Nora Corso, Pilar, Rosatulia no la... Ella es una amiga mía que hoy invité. Bueno, hoy comenzó, sí. Te escuchamos, si hay inquietudes, si hay preguntas. Sí, creo que está doblado, yo no sé por qué continúa acá todo el... ¿Está bien? Sí, estamos bien, estoy mirándola a todos, sí. Está bien, sí. Algunos tienen abierta la cámara, otros los tienen cerrada, los micrófonos los tienen la mayoría cerrados, pero pueden interactuar. Tenemos 5 minuticos para tema de preguntas, aclarar, ahondar, cómo lo ven, porque comenzamos el próximo jueves, porque los astros no dan espera para comenzar. Tenemos Plutón en Acuario. Tenemos que aprovechar los tiempos también, sí, con el fin de ir cultivando esto, que eso no debemos descuidar nada. Tenemos que estar muy atentos a todo ello, ¿sí? ¿El horario son los jueves de qué horas a qué horas? Desde las 7 hasta las 9, creo que diría hasta las 9 de la noche. Ok, perfecto. Hemos escogido ese día como un día intermedio. Casi toda la mayoría. Y lo queremos hacer como muy práctico. Sí, eso me pareció en la explicación, me pareció muy clara. No, me parece que nos queda como un nivel de practicidad en la exposición. Es mi impresión. Sí, porque con mi experiencia hay que hacer cartas natales, ponerla de uno sobre todo, mirarla varias veces, ponerla de gente cercana, para ir como aprendiendo a interpretar, ¿no? Sí. Y hacer muchas cartas y interpretar. Entonces más bien es como más esto práctico, de que podamos también mirar nuestras cartas y tener un pequeño esbozo de lo que somos, porque realmente el trabajo, la carta cada vez le va a uno, cada vez que la ve y le va buscando otro marco interpretativo, le va dando más acerca de sí mismo. Sí, me parecía como interesante también lo que decías, de pronto la similitud que puede haber en las cartas de los familiares. Sí. Eso me parecía interesante. Sí. Muy clara. Dice Ibalú que he escuchado, es Ibalú que se fue lo que está diciendo Ibalú un momentito. ¿Un chat? Sí, un momento miro esto, pero no veo el chat. Ibalú estaba diciendo algo, ¿dónde está? Escribió algo. ¿Quién es Ibalú? ¿Quién es ella? ¿Ibalú quién es? Pregunto. Ibalú. Ibalú. ¿Quién es? Ibalú. ¿Que usa ese seudónimo o es el nombre? No, el nombre de Ibalú. Ibalú Rodríguez. ¿Este un nombre de dónde viene? Ella es antropóloga, tarotista, ¿qué más? Terapeuta.
cartomántica. Tiene un centro, Sí, un centro de bienestar en Zapatoca, ya. Santander. Ah, sí. La luna es que no la hemos podido escuchar. Aquí hay unas nacidas en Zapatoca. Sí, yo soy Dice que no puede hablar, Evalú. Está preguntando sobre la luna nueva, Fernando. Sí, sí. Aquí estoy, solo que no me dejan acceder a la cámara y La cámara. ¿Será que no? No, algunos tal vez tengan problemas para acceder a la cámara o al micrófono. Sí. Mira a ver si la puede desmutar. No, desde acá no puedo. Y Baú, lo que dice mi pregunta, he escuchado que es luna nueva en Piscis y el nodo norte. ¿Qué significa a nivel energético la conjunción de los planetas del momento? Bueno, actualmente están confluyendo alrededor de 4 o 5 planetas en Piscis. Está Saturno, está Venus, está el Sol, y se va a producir un eclipse de luna el 14 de marzo y uno 15 días después de Sol. La pregunta que dice que ¿qué pasa cuando se acumulan muchos planetas? Lo que usted lo hablaba de un estelio, pues prácticamente ahí es muy difícil a veces interpretar los estelios, ¿sí? Los comportamientos son muy erráticos, ¿sí? Pero la astrología ya está hablando de que cuando los planetas se pegan demasiado, hay muchos conflictos de toda índole, ¿sí? Hay conflictos sociales, culturales, políticos, económicos, etcétera, etcétera. Conflictos ambientales, ecológicos, tragedias, accidentes, etcétera. Tornados, nevadas, vemos los cambios de los climas tan abruptos que están sucediendo, problemas de todo lo que la relación de Piscis tiene que ver es con el sufrimiento también, y con movimientos religiosos, místicos que salen a la luz o que se están consolidando. Cuando se distensiona, cuando dejan de ser estéreo, se dice que hay más liberación, ¿sí? Entonces, a la pregunta que queda la luna queda en Piscis, fue que me dijo que la luna en Piscis quedaba. Luna nueva. Las lunas nuevas son comienzo. La historia de la astrología lunar, recuerda que estuvimos hablando de que hay una astrología lunar y tiene los nodos son los movimientos que tiene la luna con respecto a la eclíptica, el cruce con la eclíptica que genera los famosos nodos. Eso es no es un planeta en sí, pero sí es un movimiento, un punto en el movimiento planetario, en este caso lunar, tierra, luna, tierra, luna y tierra, ¿sí? Entonces los nodos se generan, los nodos cuando se acercan mucho con la luna generan los eclipses de luna o de sol, ¿sí? Luego las conjunciones depende del estado cósmico. Por ejemplo, la luna en Piscis pues es un signo de agua, no tiene una dignidad propiamente dicha, o sea, ni fu ni fa, es muy peregrino ahí, ¿sí? Sin embargo, se caracteriza porque la luna es la emoción, la luna es lo colectivo, la luna son toda la parte social, los conflictos externos, chismes, comentarios, las noticias del momento, todo eso tiene que ver con la luna. Y en Piscis tiene que ver con cuestiones de surgimiento de nuevas experiencias supranormales o paranormales, la experiencia de orgías también, la parte negativa, sí, orgías. La luna tiene que ver en Piscis hay inundaciones, hay cambios climáticos fuertes. Mientras dura los periodos lunares son periodos de 28 días, cada 7 días se sucede las 4 fases que tiene la luna. Comienza con la luna nueva, le sigue la luna creciente, luego llena, luego menguante y vuelve nuevamente al movimiento. Cada año hay alrededor de 13 lunas nuevas cada año se generan.
Luego pueden ver que este es uno de los movimientos más rápidos y más cambiantes. Entonces la luna tiene que ver con el cambio, los cambios que se generan. Dura en cada signo 2 días y medio dura en cada signo. Luego para mirar el efecto de una luna hay que mirarla en el término de menos de 7 días, ¿sí? Y los 2 primeros días son los más fuertes, ¿sí? Entonces 2 días antes y 2 días después, en luna llena, en luna nueva, generalmente lo que son luna nueva, luna llena, son movimientos donde hay estudios de comportamientos de conductas sociales, se vuelven antisociales. Estamos hablando de que son momentos donde hay más atracos, violaciones, accidentes de toda índole, aéreos, terrestres, navegación o navales, etcétera, etcétera. 2 días antes y 2 días después se siente antes de del momento, antes del acontecimiento de luna nueva o luna llena. Entonces, si me van a hablar si nos vamos a hablar de eso, vamos a mirar que 2 días antes de la luna llena, que no sé en este momento cómo estamos, Lucero, míreme el solar. No tanto el tiempo, la luna en qué estado está, en qué momento está, en qué lo tenemos, en qué fase está y cuándo hay luna nueva, ¿sí? Entonces fíjate que eso es cada mes que ahí se genera la luna nueva, y 2 días antes y 2 días después. Los antecedentes han mostrado que en esos puntos luna nueva y luna llena son los más peligrosos para las conductas antisociales. Estamos hablando de que hay mayor accidentalidad, la gente se enloquece, toman más, hay peleas, riñas, no hay nada en paz, todo es un desorden, todo se vuelve patas arriba, ¿sí? Todas las conductas se desorganizan, ¿sí? Pierden el control, la gente pierde mucho el control. Y sobre todo hay un momento de mucho atraco, violaciones, asesinatos. Todas estas conductas antisociales se generan en estos 2 puntos, que es la luna nueva y la luna llena, aunque con mayor incidencia en luna llena que en luna nueva. Lo mismo mañana luna nueva en Piscis. Mañana, entonces hoy debería sentirse desde ayer se están sintiendo. Y miren los comportamientos, incluso hay muchos movimientos sísmicos o movimientos climáticos, ¿sí? En algunas zonas habrá pues mucha nieve, mucha lluvia, etcétera. Y mire, si hiciéramos un balance de accidentalidad, violaciones, atracos, balance mundial, veríamos esas conductas más sobresalientes que otras o con mayor incidencia por esa época. Así, esos ya son estudios ya que han venido investigando, ¿sí? Los comportamientos de la luna. Incluso en las estaciones de policía en los Estados Unidos tienen un calendario lunar para indicar que cuando hay esos movimientos lunares es cuando deben actuar más las fuerzas de reserva, las de prevención, las de control, las de estratégicas, y se refuerzan más, están pendientes tanto no las estaciones de policía sino también en las clínicas, en los hospitales, en los centros de atención, porque como hay mayor violencia habrá mayor accidentalidad y habrá que recurrir más a ese tipo de urgencia para salvar vidas o detener los delitos o bien capturar al delincuente. Bueno, yo creo que por hoy, y nos vemos. Yo quiero hacer una recomendación de las personas que van a estar con nosotros estas sesiones, que son 5, ¿no, Fer? 5, bueno, esto está dividido en 5 sesiones. Tiene un aporte voluntario de 100,000 pesos. Nos mandan la fecha, hora y lugar de nacimiento para la idea es trabajar con la carta de cada uno. Ivalú va a asistir, sí. Gracias, Ivalú, sí. Entonces nos mandan, por favor, puede ser al WhatsApp. Dimos un grupo de WhatsApp o en el mismo, Fer. Sí. Nos mandas la cuenta. Fanny sí la tenemos, las que tenemos antiguas, las nuevas que van a participar, nos mandan por favor, hora, lugar, fecha de nacimiento. Ok, yo voy a estar. Bueno. Perfecto. Para el próximo
Entonces vamos a comenzar el próximo jueves. Ok. Sí, ¿Nos manda la cuenta? sí, está Lucero hace todas esas vueltas, Ok. sí, Bueno, perfecto. como tal, sí. Un aporte voluntario, sí, para Ok. sostenernos nosotros. Lo poco, sí. Ok, mil Pero gracias. estamos ahí enseñando, ¿sí? Nosotros enseñamos esa parte. Miraremos cómo vamos a sortear las clases en sus herramientas metodológicas e informáticas, ¿sí? Que es lo difícil para Como ustedes. decía que es ya fácil uno sacar un esquema en grupovenus.com. Yo lo uso, a veces lo uso desde mi celular. Sí, ya hay muchas He páginas. todas esas páginas que Fernando puso ahí, pero si quieren tener el software de SolarFi, pues también. Sí, y hay aplicaciones en las celulares, en las app, sobre cómo calcular un horóscopo, un mapa natal, ¿sí? Entonces, ya hay aplicaciones, cantidad de aplicaciones, y hay en español, ¿sí? Ya es una herramienta ya muy común, las generaciones futuras ya manejan a diestra y siniestra estas aplicaciones, ¿sí? Nosotros nos estamos quedando un poquito atrás y no nos actualizamos. Sin embargo, tenemos los mejores softwares, eso sí, hemos sido muy cuidadosos en eso y contamos con las mejores herramientas, ¿sí? Luego interpretamos en base a ese software. Entre más, a medida que vayan avanzando, más elementos van teniendo de apoyo logístico en esto. ¿Preguntas? Pilar, ¿está cerrado, Pilar? Bueno, Pilar es una alumna permanente, lo mismo que Luz Marlene, ¿sí? A las cuales le mandamos saludos. Nora Costa también, ¿sí? Ludi también, sí. Yo estoy aquí. Sí, Ludi, sí. ¿Quién más? Javier, los Javieres ambos son grandes seres muy espirituales. Ya ven con el ojo del espíritu, y recuerde que estamos hablando, ya ven, una astrología mucho más integral, más transpersonal, ¿sí? Ya va más allá. E incluso empiezan a interpretar, porque a veces la gente es muy buena para calcular y otros para interpretar, ¿sí? Porque es que la astrología en el fin es la hermenéutica, saber interpretar, ¿sí? Es el arte. Como ciencia, pues ya los software hace toda la parte científica, que es el cálculo, pero ya el símbolo para interpretarlo ya es propio del ser humano, y hay que tener ya los elementos básicos que habla, metodológicos, que enfocó. Y luego ya la intuición, la interpretación va surgiendo a partir de eso. Hay gente muy gente que uno ha conocido, interpretan excelente, es una capacidad que a veces se sorprende, y uno lleva años y años y a veces se le quedan muchas cosas, y hay otros que en poco aprenden rápido y saben interpretar en un símbolo, en un contexto astrológico, ¿sí? Porque es una oligarquías anidadas de interpretaciones y van más allá, ¿sí? Por eso la astrología es una ciencia de autoconocimiento como tal, ¿sí? Bueno, yo creo que lo demás lo hacemos llegar a través del WhatsApp, más elementos básicos, ¿sí? Muchísimas gracias. Muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias. Sí. Fernando, gracias, Lucerito. Sí. Muchas Y gracias. nos vemos en la próxima clase, estaremos informándole. Gracias a todos ustedes por su participación, su intención y su dedicación hoy y en el futuro. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Sí, que estén muy bien. Chao.